¿Qué se podría hacer con 3.9 billones de pesos en un año? 2.000 acueductos, 80.000 profesionales, 1.900 plantas de tratamiento de acueductos. Es decir que según las cifras del propio gobierno, estas imágenes de pobreza y necesidad y de niños en la calle podrían desaparecer si las medidas contra la corrupción operan en Colombia. Los llamados falsos positivos provocaron un remesón histórico en el ejército por violación a los derechos humanos. Habían sido reclutados por las FARC en Bogotá. Varias organizaciones defensoras de derechos humanos revelaron que en los últimos 18 meses se realizaron más de 500 ejecuciones extrajudiciales. Las mal llamadas ejecuciones extrajudiciales son una política de la fuerza pública y de este gobierno. La tasa de desempleo en Colombia alcanzó un 14,6%. Los 18 millones de empleados, al menos 11 millones de colombianos se dedican al trabajo informal como una alternativa para ganar un poco más de dinero ante el alto costo de servicios básicos y alimentos. La tasa de desempleo en Colombia es la más alta de Latinoamérica, sumada con el índice de pobreza que sobrepasa el 52%. Los conservadores de verdad y los colombianos acabaremos con ustedes dos. Un carro bomba que aunque no suena causa destrucción. La paz. Acordemos el futuro. Colombia sin guerra. Leyes sin más. Petro, presidente. Tenemos que seducir a las mayorías. Y eso tenemos que hacerlo en el año 2010, porque la tarea de sacar a Colombia de la guerra no la podemos postergar para la próxima década o la próxima. Nosotros queremos un futuro pacífico, métodos pacíficos, democrático, métodos democráticos, moderno, métodos modernos. No se puede construir un país pacífico con instrumentos violentos. Acordemos el futuro. Una política para emancipar la vida en Colombia. Lo que expresamos colectivamente en esta candidatura presidencial de Gustavo Petro es una apuesta vibrante sobre un futuro que Colombia puede construir perfectamente a partir del acuerdo, a partir de la democracia y a partir de la paz. Si en cada colegio de secundaria se pudiera brindar la educación universitaria, la educación superior, profesional o tecnológica, nuestros 600.000 jóvenes de secundaria, de los cuales solo 200.000 entran a la universidad, podrían todos acceder a la educación universitaria abriendo su propio futuro. Que lo primero que tenemos que ver es que nos rodean millones y millones de niños y niñas colombianos, los primeros en ser atendidos por nosotros. Nosotros no podemos convocar a esos niños y niñas que hoy nos rodean, nuestros hijos y los hijos de los otros y de las otras colombianos,
a que tengan que vivir años de guerra perpetua, como ya muchos de nosotros lo vivimos. Separaremos la política social del mercado. La política social que propone Gustavo Petro tiene como propósito final la disminución de la desigualdad social en Colombia. El futuro de Colombia en paz implica que nosotros seamos capaces de tender la mano, que seamos capaces de no dejarnos dominar por la rabia ni por el odio. En el siglo XXI es muchísimo más importante el título sobre el saber que el título sobre la casa, que el título sobre la tierra. No tenemos un sistema de crédito en Colombia que le dé crédito al que tiene el título más importante, que es el título sobre el saber. Por eso he propuesto crear el Banco del Joven. En este inmenso espacio de biodiversidad que es Colombia, la segunda potencia mundial en biodiversidad del planeta, muchísimos de nuestros profesionales podrían encontrar su futuro científico y el futuro de Colombia al descubrir, redescubrir, utilizar esa que es la riqueza del siglo XXI, la biodiversidad. Con esto, 4 millones de campesinos han sido desplazados. Con esto, el 80% de la población campesina está en la pobreza. Con esto, el mundo rural colombiano campesino no existe en la democracia, ni en la televisión, ni en el imaginario popular. Incluir al mundo campesino implica quitarle la tierra a las mafias y ponerlas en función de producir alimentos. Si el ciudadano es el protagonista de los acuerdos fundamentales, podemos eliminar la violencia en Colombia. Pero si seguimos bajo el manido discurso de que es el actor armado, la FARC, el eje y el protagonista central de un proceso de paz, pues llevamos a la sociedad colombiana hacia un nuevo desastre histórico. No es posible construir un gobierno democrático, ser gobierno y adelantar las tareas de profundización democrática que el pueblo quiere adelantar como gobierno sin una política hacia las Fuerzas Armadas que significa su reconocimiento, sí, pero también un programa de depuración de quienes hayan cometido crímenes de guerra y actos de corrupción. Queremos una Colombia en donde los ricos puedan ir a sus haciendas y en donde los 4 millones de campesinos no tengan que abandonar sus parcelas. Necesitamos ganar el gobierno, no por un problema de ambición personal, no por un problema de egolatría, sino porque esa es la esencia de los partidos políticos. Ser gobierno para poder aplicar lo que pretende aplicar en el país, la democracia. Podemos acordar un futuro. Acordemos el futuro. Aprendí a salir de la guerra y construir en mi vida propia. Si los ciudadanos votan por esta estrategia, si votan por Gustavo Petro, haremos del polo un instrumento para construir una Colombia democrática, pacífica y moderna. Invito a todos, a todas, jóvenes, colombianos, gente que no es tan joven, a construir el futuro de Colombia. Un futuro democrático, pacífico y moderno. Un futuro de todos y de todas. Y donde el acuerdo sea la manera permanente en donde dialoguemos, cojamos confianzas mutuas y solucionemos nuestros problemas. Acordemos el futuro. Vote Petro. Petro, presidente.